Imagina por un momento que la máquina del tiempo es real, no solo un artilugio de ciencia ficción, sino una pieza de tecnología tangible que te permite viajar al pasado. Ahora, piensa en el escenario más clásico y perturbador de todos, la paradoja del abuelo. Esta paradoja es un rompecabezas mental que ha atormentado a científicos y filósofos durante décadas, y es la razón principal por la que muchos creen que el viaje en el tiempo al pasado es fundamentalmente imposible. La premisa es simple pero devastadora para la lógica. ¿Qué pasaría si viajaras al pasado y por alguna razón impidieras que tus abuelos se conocieran o tuvieran hijos? Si lo hicieras, entonces tus padres nunca habrían nacido y por extensión tú tampoco. Pero si tú nunca naciste, ¿cómo pudiste haber viajado al pasado en primer lugar para impedir el encuentro de tus abuelos? Es un bucle causal que se autodestruye, una contradicción lógica que hace que la cabeza dé vueltas. No puedes existir para realizar la acción que te impediría existir. Es como intentar borrarte de una fotografía mientras aún la estás sosteniendo. La paradoja del abuelo no es solo un juego de palabras, es una confrontación directa con el concepto de causalidad. En nuestro universo, los eventos tienen causas y efectos, y esa secuencia es lineal e inquebrantable. Si alteras una causa en el pasado, el efecto en el futuro, tu existencia, debería cambiar. Pero si el efecto cambia de tal manera que anula la causa, tu viaje en el tiempo, entonces el sistema se colapsa. Los teóricos han propuesto varias soluciones a esta paradoja, cada una más fascinante que la anterior. Una de las más populares es la hipótesis de los universos paralelos o el multiverso. Según esta idea, si viajaras al pasado y alteraras un evento, no estarías alterando tu propia línea de tiempo, sino que estarías creando una nueva rama del universo, un universo paralelo. En esa nueva línea de tiempo, tus abuelos quizás nunca se conocieron y tú nunca naciste. Pero en tu línea de tiempo original, todo sigue igual, permitiéndote haber realizado el viaje. Es una solución elegante que esquiva la contradicción, pero que implica una proliferación infinita de realidades. Otra propuesta es el principio de autoconsistencia de Novikov, que sugiere que las leyes de la física simplemente impedirían cualquier acción que creara una paradoja. Es decir, si intentaras impedir que tus abuelos se conocieran, algo siempre saldría mal. Quizás te enfermarías, tu máquina del tiempo fallaría en el momento crucial. O quizás tus abuelos se encontrarían de una forma inesperada a pesar de tus esfuerzos. El universo, de alguna manera, se autocorregiría para evitar la contradicción. Esta visión implica un universo con un destino fijo, donde el libre albedrío de un viajero en el tiempo está limitado por la necesidad de mantener la coherencia causal. Es una perspectiva un tanto fatalista, pero lógicamente sólida. Finalmente, algunos argumentan que el viaje en el tiempo simplemente no es posible al pasado, solo al futuro. Las paradojas como la del abuelo son, para ellos, la prueba irrefutable de que la flecha del tiempo es unidireccional y que intentar revertirla es como intentar desromper un huevo. Sea cual sea la solución, la paradoja del abuelo nos obliga a confrontar la naturaleza fundamental del tiempo y la causalidad, dejándonos con la inquietante pregunta: ¿es nuestro destino inmutable o podemos, en teoría, reescribir nuestra propia historia? El universo es vasto, inimaginablemente vasto. Contiene miles de millones de galaxias, y cada galaxia, como nuestra Vía Láctea, alberga miles de millones de estrellas. Muchas de estas estrellas tienen planetas orbitándolas, y una fracción significativa de esos planetas se encuentran en la zona habitable, la distancia perfecta de su estrella, para que el agua líquida, un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos, pueda existir. Dada esta inmensidad y la probabilidad estadística de que la vida surja bajo las condiciones adecuadas, la lógica nos dice que el universo debería estar rebosante de vida inteligente. Debería haber civilizaciones avanzadas, quizás millones de ellas, esparcidas por el cosmos. Y si son tan avanzadas, algunas de ellas deberían haber desarrollado la capacidad de viajar entre estrellas o, al menos, de emitir señales detectables. Entonces, aquí viene la paradoja de Fermi. Si la vida inteligente es tan probable, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hemos detectado ninguna señal, ninguna nave, ninguna evidencia de otras civilizaciones? El silencio del cosmos es ensordecedor. Esta paradoja, formulada por el físico Enrico Fermi en una conversación informal en 1950, es una de las preguntas más profundas y desconcertantes de la ciencia. La ecuación de Drake, aunque especulativa, intenta cuantificar la probabilidad de civilizaciones detectables y sus resultados, incluso con estimaciones conservadoras, sugieren que debería haber muchas. Sin embargo, no hay nada. Este gran silencio cósmico ha llevado a una serie de hipótesis, algunas esperanzadoras, otras francamente aterradoras, para explicar la ausencia de nuestros vecinos galácticos. Una de las explicaciones más sombrías es la teoría del gran filtro. Esta idea postula que en algún punto de la evolución de la vida,
Desde el surgimiento de la vida misma hasta la capacidad de colonización galáctica, existe una barrera extremadamente difícil o imposible de superar. Este gran filtro podría estar detrás de nosotros, lo que significaría que el surgimiento de la vida compleja o inteligente es increíblemente raro, y nosotros somos una de las pocas excepciones. Esta es la hipótesis, somos especiales, y aunque halagadora, también es un poco solitaria. Pero el gran filtro también podría estar por delante de nosotros. Esto significaría que las civilizaciones avanzadas tienden a autodestruirse antes de alcanzar la capacidad de viajar por la galaxia, ya sea a través de guerras nucleares, desastres ambientales, inteligencia artificial descontrolada o alguna otra catástrofe existencial. Si este es el caso, entonces nuestra propia existencia actual es una advertencia, y el silencio del universo es un presagio de nuestro propio destino. Es una idea aterradora que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia sostenibilidad como especie. Otras explicaciones son menos dramáticas. La hipótesis del Zoo sugiere que las civilizaciones avanzadas son conscientes de nosotros, pero han decidido no contactarnos, observándonos como si fuéramos animales en un zoológico cósmico, quizás esperando que alcancemos cierto nivel de madurez. La hipótesis del bosque oscuro, popularizada en la ciencia ficción china, postula que el universo es un lugar peligroso, donde cada civilización es un cazador oculto, y la mejor estrategia para la supervivencia es permanecer en silencio para evitar ser detectado por depredadores más poderosos. También existe la posibilidad de que simplemente no estemos buscando de la manera correcta, o que las civilizaciones avanzadas se comuniquen de formas que no podemos entender. Quizás sus señales son demasiado débiles, demasiado complejas, o se basan en principios de la física que aún no hemos descubierto. O tal vez la vida inteligente es tan diferente a la nuestra que ni siquiera la reconoceríamos si la viéramos. La paradoja de Fermi, en última instancia, no tiene una respuesta definitiva, pero nos obliga a mirar hacia las estrellas y a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos, y sobre la posibilidad de que la soledad del universo sea una elección, una accidente o una advertencia. Mira el cielo nocturno. Es oscuro, salpicado de estrellas y galaxias distantes, pero en su mayor parte es un vasto lienzo de negrura. Ahora piensa en esto. Si el universo fuera infinito en tamaño y edad y estuviera lleno uniformemente de estrellas, entonces en cualquier dirección que miráramos, nuestra línea de visión eventualmente debería terminar en la superficie de una estrella. El cielo nocturno, por lo tanto, debería ser brillantemente iluminado, tan brillante como la superficie de una estrella, sin importar dónde miremos. Sin embargo, no lo es. El cielo nocturno es oscuro. Esta es la paradoja de Olbers, formulada por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers en el siglo XIX, aunque la idea ya había sido planteada por otros antes que él. Es una paradoja que desafía nuestra intuición y que a primera vista parece contradecir la idea de un universo infinito y lleno de estrellas. La lógica de la paradoja es bastante directa. Imagina esferas concéntricas alrededor de la Tierra. Cada esfera, a medida que se aleja, contiene más estrellas que las esferas más cercanas, porque su volumen es mayor. Aunque las estrellas más lejanas parecen más tenues, hay muchas más de ellas. En un universo infinito y estático, la luz de todas esas estrellas debería sumarse, haciendo que el cielo nocturno fuera un resplandor cegador. Sería como estar dentro de una cueva de diamantes, donde cada superficie es una gema brillante. Pero no lo es. La oscuridad de la noche es una observación fundamental que contradice una suposición aparentemente lógica sobre el universo. Durante mucho tiempo, la solución a esta paradoja fue un misterio. Algunas teorías tempranas sugirieron que el polvo interestelar absorbía la luz de las estrellas distantes, impidiendo que llegara a nosotros. Sin embargo, esta explicación no es suficiente. Si el polvo absorbiera la luz, eventualmente se calentaría y comenzaría a emitir su propia luz, resolviendo el problema de la oscuridad, pero creando uno nuevo de calor. La verdadera solución a la paradoja de Olbers llegó con el desarrollo de la cosmología moderna en el siglo XX, y se basa en dos conceptos clave: la edad finita del universo y la expansión del universo. Primero, el universo no es infinitamente antiguo. Tuvo un comienzo, el Big Bang, hace aproximadamente 3.800 millones de años. Esto significa que la luz de las estrellas que están más allá de cierta distancia simplemente no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Hay un horizonte de eventos cósmico, una esfera de lo que es observable, y las estrellas más allá de ese horizonte son invisibles para nosotros, no porque no existan, sino porque su luz aún está en camino. Así, el número de estrellas cuya luz puede alcanzarnos es finito, no infinito. Esto por sí solo ya explica gran parte de la oscuridad. En segundo lugar, el universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo,
sino que lo está haciendo a un ritmo acelerado. Esto significa que la luz de las galaxias distantes se estira a medida que viaja a través del espacio en expansión. Este estiramiento hace que la longitud de onda de la luz se alargue, desplazándola hacia el extremo rojo del espectro, el famoso corrimiento al rojo. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros y más se estira su luz. Eventualmente, la luz de las galaxias más distantes se estira tanto que se convierte en radiación infrarroja, microondas o incluso ondas de radio, volviéndose invisible para el ojo humano. Es como si las estrellas más lejanas estuvieran parpadeando en un color que no podemos ver. La combinación de una edad finita y un universo en expansión resuelve elegantemente la paradoja de Olbers, transformando una aparente contradicción en una de las pruebas más sólidas de nuestra comprensión actual del cosmos. El cielo nocturno es oscuro no por falta de estrellas, sino porque el universo es dinámico, joven y en constante evolución. Imagina una caja sellada. Dentro de ella hay un gato, un vial de veneno, un contador Geiger y una pequeña cantidad de material radiactivo. El material radiactivo tiene un 50% de probabilidad de desintegrarse en una hora. Si se desintegra, el contador Geiger lo detecta, activa un martillo que rompe el vial de veneno y el gato muere. Si no se desintegra, el gato vive. Después de una hora, sin abrir la caja, ¿está el gato vivo o muerto? La intuición nos dice que el gato debe estar en uno de los dos estados, vivo o muerto. Pero según las leyes de la mecánica cuántica, al menos en la interpretación de Copenhague, el gato está, paradójicamente, tanto vivo como muerto al mismo tiempo. Esta es la famosa paradoja del gato de Schrödinger, un experimento mental propuesto por Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar la extraña naturaleza de la superposición cuántica y el problema de la medición. En el mundo subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Un electrón puede girar en dos direcciones y a la vez, o un fotón puede estar en dos lugares y a la vez, hasta que se observa. Es como si la realidad de la partícula no se decidiera, hasta que interactúa con algo que la mide. Este concepto se llama superposición. El problema que Schrödinger planteó es que, si un evento cuántico, la desintegración del átomo radiactivo, está ligado a un evento macroscópico, la muerte del gato, entonces el gato también debería existir en una superposición de estados. Antes de abrir la caja, el gato no está ni vivo ni muerto, está en una superposición de vivo y muerto. Es solo cuando abrimos la caja y observamos al gato que la función de onda de la realidad colapsa, y el gato se ve forzado a estar en un estado definitivo, vivo o muerto. Esta idea es profundamente contraintuitiva y ha generado un debate masivo. ¿Significa que la realidad no existe hasta que la observamos? ¿Es la conciencia del observador lo que colapsa la función de onda? Si es así, ¿qué pasa si nadie abre la caja? ¿El gato permanece en ese estado ambiguo para siempre? La paradoja del gato de Schrödinger no es una situación que se pueda replicar fácilmente en un laboratorio con un gato real. Afortunadamente para el gato, pero es una herramienta poderosa para explorar los límites de nuestra comprensión de la realidad. Destaca la brecha entre el extraño mundo cuántico y el mundo macroscópico que experimentamos. Existen varias interpretaciones para resolver esta paradoja. La interpretación de muchos mundos, Many Worlds Interpretation, de Hugh Everett Rowe, sugiere que cada vez que se produce un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en múltiples ramas, una para cada resultado. En el caso del gato, en el momento de la desintegración del átomo, el universo se divide en dos. En una rama, el átomo se desintegra y el gato muere. En la otra, el átomo no se desintegra y el gato vive. Ambas realidades coexisten, y el observador simplemente experimenta una de ellas. Esta interpretación elimina la necesidad de un colapso de la función de onda, causado por la observación, pero a cambio postula un número inimaginable de universos paralelos. Otras interpretaciones, como las teorías de colapso objetivo, proponen que la función de onda colapsa por sí misma, sin necesidad de un observador consciente, debido a factores físicos como la gravedad o la complejidad del sistema. En estas teorías, el gato estaría definitivamente vivo o muerto, incluso antes de que abriéramos la caja. La paradoja del gato de Schrödinger nos obliga a confrontar la idea de que la realidad podría ser mucho más fluida y dependiente de la observación de lo que nuestra intuición nos dice, y que el acto de mirar el mundo podría, de alguna manera, crearlo. Es un recordatorio de que el universo, en sus niveles más fundamentales, es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Imagina a dos hermanos gemelos idénticos, Juan y Pedro. Ambos nacieron en el mismo momento, en el mismo lugar, y han vivido exactamente la misma cantidad de tiempo. Ahora, Juan, el gemelo aventurero, decide embarcarse en un viaje espacial a una estrella distante, viajando en una nave espacial que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz.
Pedro, el gemelo hogareño, se queda en la Tierra. Después de un tiempo, Juan regresa de su viaje. Cuando se reencuentran, algo asombroso y contraintuitivo sucede. Juan, el gemelo viajero, es notablemente más joven que Pedro, el gemelo que se quedó en la Tierra. Esta es la famosa paradoja de los gemelos, una consecuencia directa de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. A primera vista parece una paradoja porque la relatividad postula que el movimiento es relativo. Si Juan se mueve con respecto a Pedro, Pedro también se mueve con respecto a Juan. Entonces, ¿por qué el efecto de envejecimiento más lento no es simétrico? ¿Por qué no es Pedro el que envejece menos? Aquí es donde la paradoja se disipa y la física se vuelve fascinante. La clave para entender la paradoja de los gemelos no está en la velocidad relativa, sino en la aceleración. Mientras que Pedro permanece en un solo marco de referencia inercial, la Tierra que se mueve a una velocidad constante en el espacio, Juan experimenta aceleración y desaceleración significativas. Tuvo que acelerar para salir de la Tierra, desacelerar para dar la vuelta en la estrella distante y volver a acelerar para regresar a la Tierra, y finalmente desacelerar para aterrizar. Esos cambios de dirección y velocidad, aceleraciones, rompen la simetría. Según la relatividad especial, el tiempo se dilata, se ralentiza. Para un observador que se mueve a una velocidad muy alta en relación con otro observador, esto no es una ilusión. Es una consecuencia real de cómo el espacio y el tiempo están entrelazados. Para Juan en la nave, su propio tiempo transcurre normalmente. Él no siente que el tiempo pase más lento. Pero desde la perspectiva de Pedro en la Tierra, el reloj de Juan se mueve más despacio. Y cuando Juan regresa, esa diferencia en el paso del tiempo se ha acumulado, resultando en que Juan es realmente más joven. La diferencia de edad es una manifestación de la dilatación del tiempo, predicha por Einstein. Este fenómeno no es solo una teoría. Ha sido probado experimentalmente. Por ejemplo, los relojes atómicos de alta precisión a bordo de aviones que vuelan alrededor del mundo muestran una ligera diferencia de tiempo en comparación con los relojes en tierra, exactamente como predice la relatividad. Las partículas subatómicas inestables, como los muones, que se crean en la atmósfera superior y viajan a velocidades cercanas a la luz, deberían desintegrarse mucho antes de llegar a la superficie terrestre según su vida útil normal. Sin embargo, debido a la dilatación del tiempo, su reloj interno se ralentiza desde nuestra perspectiva, permitiéndoles viajar distancias mucho mayores y alcanzar la superficie, confirmando que el tiempo realmente se ralentiza para los objetos en movimiento rápido. La paradoja de los gemelos nos obliga a abandonar nuestra intuición newtoniana de un tiempo absoluto y universal. Nos muestra que el tiempo no es una entidad fija e inmutable, sino que es relativo al observador y a su estado de movimiento. Es una dimensión que puede ser estirada y comprimida, y que el acto de viajar por el espacio a velocidades extremas tiene un costo en el tiempo. Es una de las ideas más alucinantes de la física moderna, que nos hace cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia y cómo el tiempo, ese flujo constante que creemos entender, es en realidad un concepto mucho más elástico y misterioso de lo que jamás imaginamos. Imagina un escenario de viaje en el tiempo donde la causalidad se dobla sobre sí misma de una manera peculiar. La paradoja del bootstrap, también conocida como la paradoja del bucle causal o bucle de información, se presenta cuando un objeto o una pieza de información viaja al pasado y se convierte en la causa de su propia existencia en el futuro, sin tener un origen discernible. No hay un punto de creación original. Es como si el objeto o la información simplemente existiera en un bucle temporal sin principio ni fin. El ejemplo más clásico es el de un músico. Imagina que viajas al pasado y le das a un joven Ludwig van Beethoven una copia de sus propias sinfonías completas antes de que él las compusiera. Beethoven, inspirado por esta música futura, la estudia y la compone, convirtiéndose en el gran compositor que conocemos. Pero si él solo pudo componerla porque tú se la diste, y tú solo pudiste dársela porque él la compuso, ¿quién compuso la música originalmente? La música no tiene un creador original en esta línea de tiempo. Simplemente existe en un bucle. Es como una serpiente que se muerde la cola. Otro ejemplo podría ser un objeto. Imagina que encuentras una pieza de tecnología futurista, viajas al pasado y se la das a un inventor. Ese inventor la estudia, la replica y la patenta, y esa misma pieza de tecnología se convierte en el estándar en el futuro, donde tú la encontraste originalmente. ¿Quién inventó la tecnología? Nadie. Es un bucle. La paradoja del bootstrap es diferente de la paradoja del abuelo. En la paradoja del abuelo hay una contradicción lógica que impide el viaje en el tiempo. Si matas a tu abuelo, no naces, por lo tanto, no viajas.
En la paradoja del bootstrap no hay una contradicción. El bucle es lógicamente consistente, aunque profundamente extraño. Simplemente no hay un punto de origen para la información o el objeto. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la causalidad y la naturaleza del tiempo. Si algo puede existir sin un origen, ¿qué significa eso para la creación y la existencia en general? ¿Podría nuestro universo o alguna parte de él ser el resultado de un bucle de bootstrap? Algunos físicos y filósofos argumentan que la existencia de bucles de bootstrap podría ser una señal de que el universo es inherentemente determinista, es decir, que todos los eventos están predeterminados y no hay verdadero libre albedrío. Si la información o los objetos simplemente existen en un bucle sin un origen, entonces no hay espacio para que un agente externo, como un ser humano con libre albedrío, los cree. Simplemente son parte del tejido del espacio-tiempo. Sin embargo, otros argumentan que la paradoja del bootstrap es simplemente una curiosidad teórica que surge de un modelo simplificado del viaje en el tiempo. Las teorías más complejas del viaje en el tiempo, como aquellas que involucran múltiples universos o líneas de tiempo que se dividen, podrían ofrecer formas de evitar estos bucles sin origen. Por ejemplo, en un multiverso, si viajas al pasado y le das la música a Beethoven, estarías creando una nueva línea de tiempo donde Beethoven recibe la música, pero en tu línea de tiempo original, él la compuso por sí mismo. La paradoja del bootstrap nos obliga a confrontar la idea de que la causalidad no siempre tiene que ser lineal y que el tiempo podría ser mucho más maleable de lo que pensamos. Es un recordatorio de que las implicaciones del viaje en el tiempo van mucho más allá de las simples contradicciones y nos llevan a los límites de nuestra comprensión de la realidad. Los agujeros negros son, sin duda, los objetos más misteriosos y extremos del universo. Son regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza un punto de no retorno llamado horizonte de eventos. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran sumideros de información definitivos. Cualquier cosa que cayera en ellos, un libro, una persona, una señal de radio, se perdería para siempre, su información borrada de la existencia. Sin embargo, esta idea choca de frente con uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica: la conservación de la información. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida, solo puede ser transformada o redistribuida. Si quemas un libro, la información no se destruye, solo se codifica en el humo, las cenizas y el calor. En teoría, si tuviéramos suficiente poder de cómputo, podríamos reconstruir el libro original a partir de esos restos. Aquí es donde surge la paradoja de la información del agujero negro, una de las batallas intelectuales más feroces en la física moderna. El problema se hizo aún más agudo cuando Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no son completamente negros, emiten una débil radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, y con el tiempo, esta radiación hace que los agujeros negros se evaporen lentamente y desaparezcan. Si un agujero negro se evapora por completo, ¿qué pasa con toda la información de las cosas que cayeron en él? Si la información se pierde, la mecánica cuántica se rompe. Si la información se conserva, ¿cómo y dónde se almacena y se libera? Este es un conflicto fundamental entre las dos grandes teorías de la física: la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y los agujeros negros, y la mecánica cuántica, que describe el mundo subatómico. La relatividad general sugiere que la información se pierde, mientras que la mecánica cuántica insiste en que no. Resolver esta paradoja es crucial porque podría llevarnos a una teoría del todo que unifique la gravedad con la mecánica cuántica. Durante décadas, Hawking creyó que la información se perdía, lo que causó gran consternación entre los físicos cuánticos. Sin embargo, en 2004, Hawking cambió de opinión y propuso una posible solución, aunque aún muy debatida. Una de las ideas principales para resolver la paradoja es el principio holográfico. Esta teoría sugiere que toda la información sobre el interior de un agujero negro no se pierde, sino que se imprime o se codifica en la superficie bidimensional del horizonte de eventos del agujero negro, de manera similar a como un holograma 3D se codifica en una superficie 2D. Cuando el agujero negro se evapora, esta información codificada se libera de alguna manera en la radiación de Hawking, aunque de una forma tan revuelta y enredada que sería prácticamente imposible de descifrar. Es como si el agujero negro fuera un disco duro que, al ser destruido, libera sus datos de una forma tan dispersa que solo una supercomputadora inimaginable podría reorganizarlos. Otra línea de pensamiento sugiere que la información podría escapar a través de agujeros de gusano, microscópicos, o que la estructura del espacio-tiempo dentro del agujero negro es mucho más compleja de lo que pensamos. La paradoja de la información del agujero negro
sigue siendo un área activa de investigación y debate. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a reconocer que, incluso en los fenómenos más extremos del universo, hay principios fundamentales que deben ser respetados. La búsqueda de su solución no solo nos dirá qué sucede con la información en un agujero negro, sino que podría revelar secretos profundos sobre la naturaleza misma del espacio, el tiempo y la realidad. Es una paradoja que nos mantiene al borde de la comprensión, esperando el próximo gran avance. Hace más de 2 milenios, un filósofo griego llamado Zenón de Elea propuso una serie de paradojas que, a primera vista, parecían demostrar que el movimiento era una ilusión y que la realidad, tal como la percibimos, era inherentemente contradictoria. Sus paradojas son famosas por su simplicidad y por la profunda perplejidad que causaron en el pensamiento antiguo. La más conocida es la de Aquiles y la tortuga. Imagina una carrera entre el veloz Aquiles y una lenta tortuga. Para darle una ventaja, la tortuga comienza un poco más adelante. Zenón argumentó que Aquiles nunca podría alcanzar a la tortuga. Para que Aquiles llegue a donde la tortuga estaba, primero debe cubrir la mitad de esa distancia. Pero para cubrir esa mitad, debe cubrir la mitad de esa mitad. Y así sucesivamente, en una secuencia infinita de mitades cada vez más pequeñas. Aquiles siempre tendrá que cubrir una distancia, por pequeña que sea, antes de alcanzar la tortuga, lo que significa que siempre habrá una distancia restante, por lo tanto, nunca la alcanzará. Otra paradoja de Zenón es la de la dicotomía. Para que un objeto se mueva de un punto A a un punto B, primero debe llegar a la mitad del camino. Para llegar a esa mitad, debe llegar a la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Esto implica una cantidad infinita de puntos que deben ser atravesados. Si cada punto requiere tiempo para ser atravesado, y hay una cantidad infinita de puntos, entonces el movimiento nunca puede comenzar o completarse. Es como si el espacio se dividiera infinitamente, impidiendo cualquier progreso. Y luego está la paradoja de la flecha voladora. Zenón argumentó que una flecha en vuelo está, en cualquier instante dado, en un lugar específico. Si está en un lugar específico, entonces está en reposo en ese instante. Como el tiempo se compone de instantes y en cada instante la flecha está en reposo, entonces la flecha nunca puede moverse. La flecha está siempre parada. Estas paradojas no eran meros juegos de palabras, eran desafíos fundamentales a la comprensión de la continuidad, el infinito y la naturaleza del movimiento. Para los filósofos griegos, que carecían de las herramientas matemáticas modernas, las paradojas de Zenón eran genuinamente desconcertantes y llevaron a profundas reflexiones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Sugerían que el movimiento, una de las experiencias más básicas y evidentes de la realidad, era una imposibilidad lógica. La solución a las paradojas de Zenón no llegó hasta el desarrollo del cálculo infinitesimal en los siglos XVII y XVIII, con figuras como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz. El cálculo nos permitió entender cómo sumar una serie infinita de números que se hacen cada vez más pequeños, y cómo esa suma puede converger a un valor finito. En el caso de Aquiles y la tortuga, la suma de las distancias cada vez más pequeñas que Aquiles debe recorrer es, de hecho, una distancia finita. Y el tiempo que le lleva a cubrir esas distancias también es una cantidad finita. La clave es que, aunque hay un número infinito de pasos o divisiones, el tiempo que se tarda en completar cada paso se vuelve infinitesimalmente pequeño, permitiendo que el movimiento se complete en un tiempo finito. Las paradojas de Zenón nos enseñaron que nuestra intuición sobre el infinito y la continuidad puede ser engañosa. Revelaron la necesidad de un lenguaje matemático más sofisticado para describir el movimiento y el espacio-tiempo. Aunque hoy en día se consideran resueltas por las matemáticas modernas, su impacto en la filosofía y la ciencia fue inmenso. Nos obligaron a pensar más profundamente sobre la naturaleza de la realidad y a reconocer que lo que parece obvio a primera vista puede ocultar complejidades matemáticas y conceptuales que desafían nuestra comprensión más básica. Son un testimonio de cómo una pregunta aparentemente simple puede abrir la puerta a revoluciones en el pensamiento.